venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta el 21, por favor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, acusas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí, muchas gracias, Octaviano. Bueno, acuérdense que estamos hablando de el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes. Habíamos mencionado que en algunas Biblias el título que lleva aquí en el capítulo 12 es Deberes Cristianos, pero cambia, este título Deberes Cristianos cambia el sentido de fruto, ¿verdad? Realmente la responsabilidad del creyente o del cristiano es descansar en la obra terminada de Jesucristo. Confiar o conocer y creer, descansar, confiar en la obra terminada de Jesucristo respecto a la justificación y también respecto a la santificación. Entonces, encontrando que morimos juntamente con Cristo en relación al pecado y que Él nos ha hecho libres de esa esclavitud del pecado, no tenemos que estar sometidos a ese dominio, sino ahora tenemos la presencia del Espíritu de Dios para reproducir la vida de Cristo en nosotros. Ese fruto es algo que nosotros no podemos hacer, o esa conducta visible es algo que nosotros no podemos hacer o planear hacer. Entonces, estos capítulos 12, 13, 14, 15 y 16, hasta el final, es ese fruto, es toda esa obra del Espíritu Santo. En el capítulo 8 estudiábamos o veíamos que hemos de andar por el Espíritu. Dice, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ocuparnos del Espíritu, andar en el Espíritu. Esa es la nueva provisión que Dios ha puesto en este cuerpo corrupto y finito, ¿verdad? Es la potencia o el poder de la vida del Espíritu, el Espíritu de nosotros. Y se manifiesta el Espíritu de Dios en todas estas descripciones que vienen aquí de conducta o de conducta visible en estos capítulos 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, al someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, al no conformarnos a este pensamiento del mundo, sino transformarlo de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en control y Él es el que produce la vida de Cristo. Y decíamos que la primera mención respecto a la vida del Espíritu de nosotros es que somos capacitados con esto que le llamamos los dones espirituales y somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Nos hace observar y ver que el creyente es parte de un cuerpo, es miembro de un cuerpo, funciona diferente que otros creyentes, pero esa capacidad dada por el Espíritu permite que seamos edificados unos a los otros, que seamos bendecidos, que crezcamos, que aprendamos, y todos los miembros se ayudan mutuamente. Entonces, como parte de este cuerpo, observamos 7 dones espirituales. Aquí le llamamos los dones motivacionales. El nombre realmente es lo de menos, pero algunos les digo que así lo describen. Ahorita podemos ir a ver otras 2 listas. Una está en Corintios y otra en Efesios.
Pero antes de ir a esos textos, del versículo 9 en adelante, parece describir con más detenimiento la acción de cada uno de esos dones. ¿Cómo se muestra, pues, qué es alguna descripción más clara y cómo se muestra el creyente con cierto don? Entonces, en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿A qué le suena esta descripción del versículo 9 de acuerdo a los 7 dones que habíamos visto, que es profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir o dar, presidir o organizar y tener misericordia? De estos 7 dones, parece que a partir del versículo 9 hace una descripción de cada uno de estos 7 dones sin que sea, sin que forcemos ¿cómo se dice? Sin que forcemos el texto, pues, o tratar de encontrar ahí una conexión que tal vez no hay, pero a mí me parece que sí la hay, pero digo, no quisiera que pareciera forzado, pero en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. La pregunta fue, de estos 7 dones que dijimos, ¿cuál es el que se parece más a esta descripción? ¿Tienen algún comentario? Yo, yo creo que todos, que en este caso es como la integración de todos, ¿no? No los 7 dones que se están mencionando aquí, realmente todos requieren del amor, ¿no? Sí, sí, todos requieren del amor. Hay mandamientos o instrucciones generales y de hecho pues es fruto del espíritu del amor. Yo veo como un contraste ahí, ¿no? Entre aborrecer lo malo y seguir lo bueno. O sea, hay un contraste. Y ese podría ser el de profecía, ¿no? Que a veces, o sea, como decía Pedro, obedeceremos a la autoridad o a Dios, ¿no? No sé si sea la autoridad, pero veo el mismo contraste, o veo un contraste similar más bien. Sí, yo creo que sí. Les digo que sin forzar el texto a conectar lo que no hay, pero sí me parecería a mí que el don de profecía, o la persona que tiene el don de profecía más bien, hace esto, ¿verdad? O una característica del que tiene el don de profecía es esto, él no puede fingir, ¿verdad? Él no puede fingir. Por eso les decía que Pedro es apasionado y dice las cosas tanto. Puede decir en un momento, mi vida voy a dar por ti, ¿verdad? En otro momento puede decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, o el Hijo de Dios. Y en otro momento puede decir, hagamos unas enramadas aquí, por el amor no fingido, ¿verdad? No puedo fingir el amor o el deseo o la pasión que tiene por una cosa. Y luego la otra frase que es, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esto es característico del don de la persona que tiene el don de profecía. Sí. Me comentaba un hermano de allá de Estados Unidos, de nuestros amigos de Virginia, que la cultura de Estados Unidos es muy receptiva, pues independientemente de la doctrina que tengas, es más, se sienten mejor aceptando a cualquier persona con tal de que se una a la familia, a la iglesia, digamos,
independientemente de lo que diga o sea, de la doctrina que tengan, pues. ¿Sí me explico? O sea, nomás te decía, es más aceptable una persona que venga una persona independientemente de su doctrina, pues. Como que aceptan algo que no estén tan de acuerdo, o que ¿sí me escuché? ¿Aceptan algo que no estén tan de acuerdo? Sí, si viene alguien con una doctrina X, pero pues viene así con una familia, pues es, es más aceptable a alguien que tenga una doctrina correcta, pues. Ok. Esta parte de aborrecer lo malo es una clara característica de la persona que tiene ese don de profecía, que les decíamos justamente, si va a decidir o tiene que decidir entre mi hermano y su pecado, por decir, o su condición, o su conducta, pues, que es incorrecta, el de profecía va a preferir perder la amistad por causa de la verdad, ¿verdad? Si la persona no quiere cambiar, lo siento, pero así no puede ser, no puedes vivir así, y te lo va a decir. Te va a decir, estás haciendo esto mal y mal y mal y esto mal y tienes que corregir esto, y te lo expresa con todas sus palabras, y esa es una expresión de amor. A veces sentimos que la persona con el don de profecía puede ser un poco brusco, un poco falto de tacto o impulsivo, o muy directo en las palabras, a lo mejor falto de amor, pero en realidad estamos observando que es el fruto del Espíritu. El Espíritu es el que lo está impulsando, y entonces esta persona te va a decir y nos va a decir, estás haciendo esto mal, pues esto no se hace así, hay que hacerlo así, tienes que cambiar esto, y a veces puede parecer ofensivo, pero es la demostración del amor de Dios en su vida. ¿Qué piensan? ¿Tienen algún comentario de esto? Dice, seguid lo bueno, esa es su misión, ese es su impulso, es aborrecer lo malo, cortarlo, hablarlo y seguir lo bueno. Creo que Sí, hay que ser muy sabios en eso es lo que creo, pues hay que ser sabios a la hora, bueno, quizá más bien Dios te va a dar el don para eso, ¿no? Porque no sé si podría estar en el límite de juzgar a las personas o cuál sería sí, la diferencia. Y recuerdo, hay una canción de una banda de Casting Crowns que eh, dice algo como, quisiera tener el suficiente amor hacia ti como para decirte la verdad, pues. Y a veces nos da pena, pues, o quizá no tengamos el don para hacerlo, pues, ¿no? yo creo Entonces, que sí. nada más es eso, pues realmente creo que es amor y a veces no es lo más padre, Sí, pero pues siempre y cuando sea basado en algo que Dios diga, ¿no? O sea, eso es muy importante, como que tener el sustento bíblico y hacerlo primero pues en amor, ¿no? Sin juzgar. yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y no sé si conocen a una persona que sea así, pues que Dios lo use, porque revela el pecado o revela algo que está mal en la vida de alguien, y te lo va a decir. Y quizá otros, como dices, no nos atrevemos a veces a decir algo, pues, o por pena, o por no saber cómo va a reaccionar la otra persona, y preferimos dejarlo así. Pero esta persona, ese sí te lo va a decir, pues.
Bueno, luego en el versículo 10, no estoy seguro si en específico se puede conectar con alguno de los dones, pero dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y luego el otro dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa pudiera ser igual una descripción del segundo don, que es el don de servicio, ¿verdad? Que es diligente. Hay muchas personas en los lugares de trabajo que son así, pues que naturalmente aman el trabajar y buscan en qué estar activo y que en qué te ayudo y qué sigue y qué más. Son muy proactivas. Dice no perezosos, ¿verdad? Igual las personas hay personas que no duran en sus puestos de trabajo porque prefieren estar sentados o porque prefieren no hacer nada, o si no les dices qué hacer, no hacen nada, ¿verdad? Pero en la iglesia encuentras estas personas. Dios ha puesto en las iglesias estas personas con diligencia, y la diligencia pues es un fruto del Espíritu, es ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. La forma en que ellos se encuentran que están sirviendo al Señor o dando su vida en servicio al Señor es viendo las necesidades de los demás y satisfaciéndolos. Estos hermanos que tienen el don de servir, una de las características que tienen es de que están sensibles a las necesidades. Por ejemplo, si estamos en alguna comida familiar o en algún, compartiendo comida con la iglesia, acá en Palabra Fiel acostumbramos antes de la pandemia a reunirnos una vez por mes, el último domingo del mes, para convivir y comer, y todos traen comida y convivimos ahí juntos. Entonces una persona con el don de servicio es la que observa y se da cuenta quizá a quién le hace falta servilletas, por decirlo, a quién en medio de la comida no tiene refresco, no tiene bebida. Y entonces se acerca y te ofrece y va y te lo sirve. No tiene que hacer aspavientos ni grandes cosas, ni estar delante de la multitud dando algún anuncio, pero satisface necesidades sencillas y grandes, pues es una persona que es observadora y está atenta a las necesidades y a los gustos de las personas. Si sabe que a ti te gusta tal cosa o que no comes tal cosa, se va a acordar y te lo va a ofrecer. Entonces, no solo en una comida, pero en medio de la iglesia hay muchas cosas en las que hay oportunidades para servir. Y creo que en la iglesia hemos de dejar cosas o delegar actividades a los que tienen este fervor por servir, por llegar más temprano, por hacer algo adicional, por irse más tarde, por hacer una tarea que otros quizá no quieren mucho hacer. Pero bueno, este versículo 11 creo que describe un poquito mejor a la persona que tiene el don de servicio. Y luego el otro es el 12, que dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Creo que describe a la persona o al don de la exhortación. Parece que es este proceso, pues, con la ayuda mutua de exhortar. Decíamos que la persona que Dios usa para exhortar no solamente es para señalar algo, sino es para ayudarte a salir de ese asunto, ¿verdad? Les decía, ya sea algún problema, alguna situación en el matrimonio, con los hijos o en el trabajo, cualquiera que sea la situación, el que exhorta es un consejero que te va a escuchar la situación, y de hecho tiene muy buenos oídos para estar escuchando antes que hablando, y eventualmente te va a dar un empujón, o va a poner su hombro con el tuyo o debajo del tuyo
para llevarte paso a paso. Entonces aquí dice, gozosos en la esperanza, ¿verdad? Esa es una cosa que impulsa a la persona con el don de exhortación. Es la esperanza de la solución o la esperanza de la salida del problema, ¿sí? Y esa esperanza es lo que le impulsa porque sabe que Dios puede obrar o Dios puede, sí, obrar o sacar a los creyentes de ciertas situaciones. Dice, gozoso en la esperanza, ese es el impulso. Luego, sufridos en la tribulación, ¿verdad? Yo creo que en medio de las pruebas o en medio de las situaciones difíciles, problemáticas, no hay solución rápida, ¿verdad? Hay que pensar, por ejemplo, en el material este que tenemos que se llama El matrimonio bíblico de Tim McManigal. Justamente aquí en Guadalajara lo hemos estudiado y también Tim nos acompañó en una ocasión allá en Monterrey para este tema. Hay una ilustración que él usa respecto a un matrimonio que él conoció, pues, y este matrimonio tenían problemas, eran creyentes y de pronto en algún momento la esposa le dijo al esposo, pues, vete de esta casa, no te quiero ver aquí, y lo corrió de la casa, y fue cuando el esposo acudió a consejería con Tim. Entonces, Tim tuvo la oportunidad, pues, para llevarlo a la palabra, para estudiar las verdades de identificación, ya no yo, sino Cristo en mí, y entonces buscar el camino, pedir a Dios dirección y acciones para buscar regresar, que el esposo arreglara cosas, cambiara conductas, buscar a Cristo y eventualmente, si Dios les permitía, pues recuperar su matrimonio. Entonces fue un periodo, si no mal recuerdo, de 2, 3 años, no recuerdo, en que Tim, con el gozo en la esperanza, tuvo que pasar este joven o este hombre varón sufrir la tribulación. Era un periodo, pues no va a regresar a recuperar a su familia o a su esposa en una semana, pues, ¿verdad? No es cosa de que ya llegué, ya soy cristiano, o ya voy a cambiar, te prometo que ya voy a cambiar, y otra vez ya estoy de regreso en la casa, sino fue un periodo largo de meses, quizá les digo, no me acuerdo si eran 2 o 3 años, pero el consejo fue, sírvele a tu esposa. Dice, sírvele, busca oportunidades para servir. Dice, estate tan cerca como ella te permita y tan lejos como ella quiera. Sí, si ella no te quiere cerca, pues estate sin estar cerca, pero si de pronto le llamas y le dices, oye, quisiera ayudarte, por ejemplo, a cortar el pasto, y si ella te permite hacerlo, pues ve y cortar el pasto, o sacarle la basura, o cuidarle a los niños, o cosas así, estar tan cerca como ella te permita estar. Y entonces fue la manera en que mantuvo contacto con su esposa, pero es un tiempo de sufrimiento, pues, de sufrir la tribulación, porque tiene que morir a sí mismo, tiene que, o considerarse muerto a sí mismo en ese sentido. Tiene que dejar cosas que hacer propias, ¿verdad? A lo mejor dejar de ver un partido de fútbol o dejar de dormir 2 horas más por ir y servir a su esposa, ¿verdad? Por ir y cortar el pasto, por ir y lavarle el coche, por ir y cuidar a los niños. Entonces es un periodo de sufrimiento, de sufrir la tribulación, ¿verdad? Creo que cuando ofendemos a alguien y le pedimos perdón, tenemos que saber que hay un periodo de sufrimiento, ¿verdad? Hay un periodo de sufrir o padecer la tribulación. No nos van a decir, ya te perdono y ya todo es perfecto en el minuto siguiente. No, hay que morir a sí mismo y hacer cosas adicionales, pues, como fruto de ese arrepentimiento, de ese cambio. Y entonces la historia, para terminar esta historia, es que en una ocasión la esposa le permitía que viniera a cortar el pasto, a cuidar a los niños.
Y un día la esposa le habló, le dijo, oye, ¿puedes venir a cuidar a los niños el siguiente sábado, X fecha? Y él le dijo que sí. Entonces llegó, la señora estaba lista con los niños y le dice, voy a una cita con una persona, pues. Entonces fue como que le aclara en el corazón, pues va a cuidar a sus propios hijos para que su esposa vaya a salir a una cita con otra persona, pues. Entonces comparte que este joven pues estaba muy dolido por lo que estaba sucediendo, pues casi a las lágrimas, y Tim le compartía, pues si ella te permite hacer esto, hazlo en oración. Pues aquí el versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, que es el salir de la tribulación, sufrido en la tribulación, que es ese periodo de morir a sí mismo, pues de sufrirlo, y se constante en la oración, ¿verdad? Porque solamente buscando la misericordia de Dios, la guía de Dios, la sabiduría, la fortaleza, es que podemos soportar ese periodo de tribulación. Y resulta que ella se empezó a dar cuenta que realmente él había cambiado y todas esas actitudes de servicio eran algo genuino. Y bueno, la historia termina en que eventualmente ella lo perdona, regresa a la casa, primero pues durmiendo allá en la sala, en el sofá, y eventualmente se reconcilian y actualmente pues siguen ahí congregándose en la iglesia donde estaba Tim, ahí en Fellowship. Entonces creo que este versículo describe ese proceso de las acciones de una persona que tiene el don de exhortación. Luego el otro, el 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pareciera que lo está conectado con el don de dar, ¿verdad? De compartir. Ve necesidades y comparte, ofrece su casa. Hay personas que no ofrecen su casa, pues, o que no son dados a eso, a abrir su casa a extraños o a personas en necesidad, o visitantes o viajeros. Pero ellos saben que lo que tienen puede ser usado por el Señor para bendecir a otros. Entonces abren hasta su casa y sus bienes y practican la hospitalidad. Luego el 14, no estoy seguro si se conecta con alguno en particular. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El 15, sí me suena o parece que describe al que tiene el don de misericordia, ¿verdad? Porque siente lo que otros sienten. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sí, Vic. Yo uniría ese 14, perdón, todavía el de reparte, pues. Porque dice acá en el de reparte, en el don de dar, dice hazlo con liberalidad. Y dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No se me suena, pues, como que con libertad, pues, sin mirar a quién, pues. Sí puede ser. Sí puede ser. En general está como que rascando más a las características de los dones. No estoy seguro si lleva un orden específico, pero sí está describiendo cómo es visible o cómo se ve el accionar de las personas en medio de la iglesia. Decíamos que el 15, el don de misericordia. Perdón, Rafa, nomás, en ese de bendecir a los que lo persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, veo como muchas veces
al momento de dar en la iglesia, o sea, cuando pues, estamos llamados a compartir, ¿no? Con los necesitados, a ofrendar, pues, y muchas veces lo racionalizamos en la carne, pues, también, ¿no? ¿No? ¿Por qué? O tal cosa, ¿no? Sobre todo cuando hay dependencia de personas de las ofrendas, o sea, que personas dependen de lo que se ofrende, muchas veces lo racionalizamos sin libertad, pues, lo amarramos a nuestro corazón, ese dar, pues no lo hacemos en libertad, independientemente para qué vaya a ser, cómo vaya a ser usado o sea, sin la confianza en los demás, pues. Pudiera ser, sí. O sea que el que da o comparte, ¿cómo se dice? Dice que puede ser también refiriéndose al 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Pues sí, o sea, digo, como no tener un criterio, eso me sucedió a mí alguna vez, pues, o sea, como te sientes de repente dueño de algo que dices que no eres, que el dueño es Dios, pero digo, sí somos administradores del Señor, hay que hacerlo con sabiduría, ¿verdad? Pero a veces, nos apropiamos de algo que no es de nosotros, pues, si no lo hacemos con libertad. Ese sería Con libertad, sí. Sí, os cogemos a quién sí o quién no, porque nos cae bien o es nuestro amigo. Está bien. Y luego los otros, no recuerdo, no veo la conexión tan específica. Les digo, no, la idea no es forzar el texto para meterlo a cada uno de los 7 dones, pero lo que sí está haciendo Pablo es describiendo algo que es visible, una conducta visible en medio de la iglesia, ya sean unos o ya sean otros, pero evidentemente habla de un fruto, de un accionar, de una actitud, habla del amor, habla de dar honra, de preferirse, de diligencia, de gozo, de oración, de bendecir, de gozarse, de llorar con los que lloran, de ser unánimes, no pagar a nadie mal por mal, estar en paz con todos, no vengarse. Y el 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Concluye justamente refiriéndose, yo creo, a la carne y al espíritu, ¿verdad? No vencido de lo malo, que es la carne, el mal que mora en mí, del versículo del capítulo 7, sino vence con el bien el mal. Decíamos acá en Gálatas, ¿alguien quiere leer Gálatas? Gálatas 5:16, ¿alguien lo lee? Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá. No satisfaciendo, o sea, tengo el satisfagáis, pues. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfaciendo o no satisfacerás los deseos de la carne. Sí, exacto, es el uno o el otro, es andar en el dominio o en el control o el impulso del espíritu, o estamos andando en el impulso y en el control de la carne. Son excluyentes, es uno o es el otro. Entonces, Dios nos ha dado toda la provisión y toda la verdad, ha puesto al Espíritu Santo en nosotros para que ese sea nuestro andar constante, andar en el Espíritu. Y entonces, el opuesto del Espíritu es el deseo de la carne.
Y esa carne, decíamos, es enemigo de Dios. Dios tiene enemistad permanente contra la carne, y el creyente también tiene que saber lo mismo, pues saber que la carne es engañosa, que la carne es un tirano, que la carne nos distrae. Hemos estudiado en Santiago, hace referencia a esto como la concupiscencia, la propia concupiscencia que nos engaña, nos seduce y nos atrapa, y entonces da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Y Pablo entonces aquí en el 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, pienso el control de la carne, sino vence con el bien el mal, es el control del espíritu, andad en el espíritu, y entonces Él estará en control. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿Alguien más? ¿Alguna observación? Yo rápido nomás, relaciono entonces el versículo 15 con el de misericordia y el 16 con el de preside. El 15 con el de misericordia, ese yo creo que sí, porque dice, gozaos con los que se gozan. Es muy expresivo cuando le dices a alguien, pasé el examen de titulación, y muchos te van a decir, qué padre, muy bien, felicidades, pero el que tiene misericordia lo va a expresar, pues te lo va a decir, te va a dar un grito, qué padre, felicidades, te va a dar un abrazo, porque se siente como parte de esa experiencia, pues así de ese tamaño es el de la misericordia, dice, y llorar con los que lloran, también con los quebrantados de la misma manera. Y el 16 dices que es el ¿de qué? Preside, porque el que preside es el que comentabas, que el que hace planes y... Puede ser, sí, sí. Y aquí señala que seamos unánimes entre nosotros, a una misma alma, un ánimo, ¿no? No altivo. No altivos, pues, ¿no? Porque pues el que dice, no, pues por acá y por allá hay cierta tendencia humana o carnal de decir, no, pues aquí yo les digo cómo truenan mis chicharrones, o cómo debe ser las cosas, pues es... Yo creo que sí es bastante acercado. Yo pienso que sí, porque las posiciones de liderazgo o de una posición, pues una asignación, eleva el ego en muchas ocasiones, ¿no? Pensar que la gente te escuche y te siga o te obedezca o te siga o siga, eso puede sí provocar altivez. Sí, eso sí es correcto. Yo pienso que sí. Dice, asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso está bien. Yo pienso que sí, con el que preside, el que organiza, el que dirige. Bueno, vamos a ver estas otras dos listas. Entonces, la primera está en 1 Corintios 12, que habla acerca de los dones espirituales. Y también menciona el tema del cuerpo, que somos miembros unos de los otros. En 1 Corintios 12 está esta segunda lista de dones. Miren, por ejemplo, voy a leer a partir del versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y recuerden que es el mismo Pablo que escribe Romanos, que está aquí hablando de estos temas, de este tema. Dice 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas,
a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, luego continúa abajo, dice el 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. En fin, hasta ahí, esta es la segunda lista de dones. Y aquí lo que es sobresaliente es que usa tres palabras diferentes en esta explicación. En el versículo 4 usa la palabra dones, que es la misma de Romanos. En el versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios. Esa es la segunda palabra, es un ministerio o una administración. Podríamos decir también un encargo o una tarea que realizar en la iglesia. Esa es la palabra ministerio. Y el 6 dice, hay diversidad de operaciones. Esta es otra palabra. Yo creo que las podemos ir describiendo la próxima semana. Pero lo que menciona aquí es que los dones son estos 7 dones motivacionales que les llamamos de Romanos 12, ¿verdad? Pero una vez identificados o la forma en que el Espíritu usa a los creyentes, por ejemplo, hablemos del de misericordia, por decir, ¿verdad? En la iglesia se identifica a una persona que es así, que Dios lo usa para gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, y entonces si hay una necesidad, por ejemplo, de un ministerio, vamos a llamarle, la iglesia visita a personas en la cárcel, ¿verdad? Regularmente este tipo de ministerios o de actividades o de tareas en medio de la iglesia son promovidas o lideradas o dirigidas, impulsadas por personas que tienen el don de misericordia, ¿verdad? Tienen un llamado o un impulso por parte del Espíritu para ir a sanar o aliviar el alma o animar a creyentes o a personas en este tipo de circunstancias, o a los enfermos, visitar enfermos en el hospital, o a los encarcelados, o a los migrantes, hacer algo por alguien, ¿verdad? O colectar ropa entre los creyentes para ir a regalarla a la gente pobre o de escasos recursos, ¿verdad? Entonces, la iglesia le encarga a una persona con el don de misericordia que organice y que lleve a cabo este ministerio, ¿verdad? Y esa es la persona que lo va a hacer impulsada por el Espíritu Santo. Este es el ministerio. ¿Sí me explico aquí? Y lo mismo puede suceder con el que enseña o con el que preside, o con el que da. Si alguien se identifica que tiene el don de dar y de ser generoso, pero también de cuidar los recursos, a esa persona regularmente se le dice, oye, podemos encargarte que tú seas parte del comité de administración aquí de los fondos y que participes en las decisiones. Entonces se le da un ministerio, ahora tiene una actividad que llevar a cabo con ese don. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, hermano, yo entré un poquito tarde, a lo mejor ya lo hayan comentado, pero quería saber cómo es una persona que tenga el don de profecía. Digo, sabemos que y entendemos que no es como muchos piensan, no, tuve una visión y tuve un sueño, no, sino que es un don que existe actualmente, pero ¿cómo funciona hoy en día en la iglesia?
Sí, lo mencionábamos la semana pasada, que ahí dice en Romanos que alguien tiene el don de profecía, y eso significa que es una persona que expone la verdad de Dios, ¿verdad? Habla las palabras de Dios, y de hecho eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, hablaban lo que Dios decía, ya sea algo sobre cosas por venir, o ya sea la necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Simplemente exponen la palabra de Dios. Entonces, Dios usa a las personas con el don de profecía para cuidar la verdad en medio de la iglesia, que todos estemos atentos a la verdad. Y la persona que ilustra el don de profecía es Pedro. Normalmente es una persona que es un poco impulsivo, pero no se va a quedar callado en algo que tiene que decir, mientras que a algunos a lo mejor les da pena o nos da pena expresar algo. Él es apasionado y directamente lo va a decir, ¿verdad? Entonces, en la iglesia, como los otros 6 dones, el que tiene el don de profecía es muy necesario. Es muy necesario. Expone la palabra de Dios. Dice, aborrece el mal, ama el bien y aborrece lo malo. Sigue lo bueno. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. Sí, hermano. Hay una parte que dice Pablo, dice, procurad los dones, dice, pero yo prefiero que todos profeticen, ¿no? O sea, el don de la profecía, que es el que usted acaba de comentar. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener un don, no sé, a lo mejor enseñanza, pero como dice la palabra de Dios, procurad mayormente el de profecía. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Digo, porque Dios nos da los dones que Dios quiere darnos, ¿no? Y yo he tenido duda en ese aspecto, y en otros estudios que hemos llevado con el pastor, a lo mejor yo entendí mal, pero he escuchado que dice que Dios nos da un don, pero nos da un poco de otro. No sé, ahí es donde yo tengo esa duda, ¿no? Ok. Los textos que estamos leyendo mencionan que Dios ha dado esto como Él quiere, ¿verdad? Para servirse a la iglesia. Yo pienso que creyentes que van creciendo y que van madurando en el Señor, pues el Espíritu los usa de diferentes maneras. A los ancianos, por ejemplo, en la iglesia, Pablo les dice que sean aptos para enseñar, ¿verdad? No sé si, o sea, no todos tendrán quizá el don de enseñanza, pero todos pueden conocer la verdad y ser capaces de expresarla, pero siempre va a haber una persona en particular que Dios lo usa de una manera diferente, pues, aunque los demás están equipados para enseñar también, pero hay uno que tiene el don que tiene que desarrollar específicamente en eso. Sí, Vic. Hay algo que me dio tranquilidad porque, o sea, no dice que sea un buen orador, pues, No, o que tenga que enseñar los domingos, o no sé, pues, sino que pueda enseñar la palabra de Dios, por ejemplo, en un grupo pequeño, o sea, que conozca la palabra de Dios, pues, no, pero no quiere decir, es el que, o sea, que sea apto para pararse en público, pues, porque puede ser que no sea apto, pues, pero sí que conozca la palabra de Dios y la pueda compartir, ¿no? yo pienso que sí. Y en el capítulo 14 está el versículo que mencionas, que es seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hay que siempre recordar a quién está escribiendo, ¿verdad? En este caso, Pablo está escribiendo a los corintios y la iglesia de Corinto tiene muchos problemas, tiene problemas con la verdad, con el conocimiento de la verdad. Son mayormente dominados por su carne en lugar de por el espíritu. Y lo que les falta a estos corintios es el conocimiento de la verdad. Había un problema de inmoralidad en medio de ellos y nadie decía nada, ¿verdad? Nadie decía nada.
¿qué faltaba ahí? Un hermano o una hermana con el don de profecía que exponga el pecado en medio de la iglesia. Entonces, creo que por eso es que Pablo menciona esto aquí en el 14:1, dice, pero sobre todo que profeticéis, y no está hablando de que diga cosas del futuro, como menciona, sino expongan la verdad, ¿verdad? Amen la verdad, aborrezcan el mal y hablen la verdad. Entonces, Pablo es el que tiene que ir a hablar con los hermanos, lo expulsan de la iglesia a esta persona, pero también por el otro lado está la exhortación que lo tienen que ayudar para regresar y arrepentirse y regresarlo al cuerpo, que al parecer es lo que sucede después en 2 de Corintios. Bueno, estamos llegando al final ya a la hora de hoy, pero la tercera palabra aquí en Corintios 12 es en el versículo 6, dice, hay diversidad de operaciones. Luego los vemos en el original, pero recordando, son diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Y este capítulo 12 menciona las operaciones, es las formas en las que Dios trabaja también. Sí, con palabra de sabiduría. Podría ser el de enseñanza o el de profecía, pero es la forma en que opera el Espíritu Santo. Realmente ahí hay un camino definido. ¿Alguna pregunta o comentarios? Sí, sí, hermano. Quería nada más ahondar un poco. Es curioso lo que menciona, ¿no? Del don de la profecía, porque precisamente esa característica que usted dice que muchos tenemos miedo a comentar algo que esté pasando en una iglesia, ¿no? Tenemos miedo de decirlo acerca de un problema que se arrastra o que lleva más de 20 años teniendo una congregación, y que exista alguna persona o que exista alguien, un miembro de la iglesia que lo manifiesta, ¿no? O sea, en muchas iglesias puede pasar esto, ¿no? Es curioso, o sea, es algo, pues por eso tenía duda, ¿no? O sea, ¿cómo es que opera, cómo es que funciona este don? Sí, sí, el Espíritu Santo nos impulsa, nos tiene que impulsar al conocer estas verdades de Romanos 6, 7 y 8. El efecto o el fruto es la acción del Espíritu usando a los creyentes para edificar de la iglesia. Entonces, en Corinto no se podía manifestar, la iglesia no crecía, hay pecado en medio porque el Espíritu Santo no está usando a los creyentes no están recurriendo a la dirección, a la sabiduría del Espíritu Santo, pero cuando ocurre, entonces la iglesia es edificada, es purificada, es alentada. Bueno, muy bien, si quieres aquí terminamos, Vic. Si no hay otro comentario. Gracias. ¿Alguien nos quiere dirigir en oración? Por favor. Hermano Pastor Rafa, Sí, sería bueno, si Dios quiere, en el próximo estudio profundizar un poco sobre las diversas operaciones, ¿no? Es interesante eso. yo creo que sí, podemos ir rápido al origen de las palabras. Y no es complicado, pues, pero sí es como el accionar, cómo es que el Espíritu Santo opera. A una persona con un don, en la iglesia se le puede encargar un ministerio o una tarea, y la forma en que edifica el cuerpo, esa es la operación, y si quieren lo vemos la otra semana. A ¿Y ver, en quién no? Rafa, nomás, o sea, Dios no, o sea, pone todos los dones en la iglesia, ¿verdad? O sea, están ahí porque están, ¿verdad? No deja alguno que no hay un don, pues, sino que... No, todos los dones deben estar, sí. Ok, gracias. Si alguien quiere orar, por favor.